¿Qué harías si, después de haber cometido crímenes tan atroces durante más de 3 décadas, finalmente llegara tu captura, no por un error de juicio, ni por un testigo, sino por un objeto aparentemente inofensivo, uno que jamás pensaste que podría traicionar tu plan? ¿Cómo sería enfrentarse a la realidad de que, tras ser el terror de una ciudad, la pieza final que encajó en tu captura fue un disquete? Este es el oscuro y escalofriante caso de Dennis Rader, el infame asesino BTK, que, durante años, burló a la policía y a la sociedad, hasta que un pequeño error tecnológico desmoronó su imperio de terror. El nombre de Dennis Rader no era conocido fuera de Wichita, Kansas, hasta principios de la década de 1970, pero su sombra se alargaba con cada asesinato. A lo largo de su macabro reinado de terror, este hombre aparentemente normal se convirtió en el peor miedo de la ciudad, un asesino en serie que cometió actos indescriptibles y dejó un rastro de víctimas en su camino. Durante años, él fue la encarnación misma del mal, y su firma, BTK, que representaba Bind, torture, kill, atar, torturar, matar, se convirtió en sinónimo de horror y misterio. Rader no era un asesino común, ni mucho menos. No estaba en las sombras, acechando a sus víctimas sin dejar rastro. No, su maldad era mucho más calculada. Su sello personal, su necesidad de control y su deseo de burlarse de las autoridades, eran sus rasgos distintivos. A lo largo de 30 años, BTK desató su horror en Wichita, Kansas, con al menos 10 víctimas confirmadas, pero lo más aterrador no era solo el hecho de que sus crímenes fueran brutales. Lo más aterrador de todo era que él siempre se mantenía fuera de la vista. No importaba cuántos casos de asesinatos aterradores tuvieran lugar, las pistas se desvanecían, los rastros se enfriaban, y la policía no tenía nada con lo que trabajar. Hasta que un día, en 2004, Dennis Rader decidió retomar su juego. Pero, ¿por qué volvió? ¿Qué fue lo que hizo que decidiera salir de las sombras después de tanto tiempo? La respuesta es tan inesperada como aterradora. Rader, como un egoísta y megalómano, no pudo resistir la tentación de volver a comunicarse con los medios y las autoridades. Tras haber desaparecido del radar durante años, decidió reanudar su patrón de comunicaciones, enviando cartas a los medios y la policía, como lo había hecho en el pasado, describiendo con lujo de detalles cómo había cometido sus asesinatos. Sin embargo, esta vez algo iba a ser diferente. Algo que, aunque parecía inofensivo, resultaría ser su mayor error. Uno de los mensajes que Rader envió en 2004 contenía una pista clave que, irónicamente, sería su propia perdición, un disquete. El contenido del disquete se podía rastrear a través de la tecnología, pero Rader, confiado en su astucia y pensando que podía dejar a las autoridades en la oscuridad, nunca imaginó que este pequeño objeto podría ser su perdición. Pensó que, al no usar su nombre y al enviar un disquete en lugar de una carta escrita a mano, podría evitar ser atrapado. Sin embargo, este error le costaría todo. ¿Cómo pudo un hombre tan astuto cometer un error tan colosal? ¿Por qué pensó que algo tan inocente como un disquete podría ser la clave para desmantelar su impunidad? La respuesta reside en la naturaleza misma de Rader, su ego y su deseo insaciable de estar siempre en control, siempre por encima de las leyes. De alguna manera, subestimó la capacidad de los avances tecnológicos de la época. Rader, como había hecho tantas veces en el pasado, enviaba su mensaje a los medios de comunicación. En su carta de 2004, incluía un disquete junto con un mensaje que indicaba que la policía podía usar el disquete para rastrear su identidad. Lo que Rader no sabía era que este pequeño objeto contenía información que, sin quererlo, lo vincularía directamente con los crímenes que había cometido. Los investigadores, al recibir el disquete, se dispusieron a examinarlo. A primera vista, parecía ser solo un archivo de texto, pero algo más había en él. Se descubrió que, al ser abierto, el disquete contenía metadatos que apuntaban directamente a una iglesia en Park City, Kansas. ¿Cómo fue posible que algo tan simple, como la información contenida en un disquete,
revelara tan rápidamente su identidad. Cuando los expertos informáticos revisaron el disquete, se dieron cuenta de que, dentro de los datos guardados, había información que no podía ser borrada. El nombre de Dennis Rader, como presidente de la iglesia en la que trabajaba, apareció junto con la ubicación del archivo. Esto fue suficiente para que la policía comenzara a investigar a Rader más de cerca. ¿Podría ser posible que el asesino más elusivo de la historia de Kansas hubiera sido capturado debido a un simple error tecnológico? Los investigadores comenzaron a seguirlo, sin que él supiera que su vida estaba a punto de desmoronarse. Dennis Rader, el hombre que había burlado a la policía durante años, pronto estaría cara a cara con su peor pesadilla, la exposición pública, la captura y el fin de su reinado de terror. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Aquel hombre que había sido un miembro respetado de la comunidad, un esposo, un padre, y un líder religioso, fue encarcelado y acusado de una serie de asesinatos que habían aterrorizado a Wichita durante más de 3 décadas. El hombre que había dejado su firma con la palabra BTK ahora enfrentaba la verdad de su propio destino. Rader, al ser interrogado, no pudo negar lo evidente. Su juego había terminado, y sus crímenes finalmente lo alcanzaron. Lo que hace que este caso sea tan inquietante es la ironía de cómo Rader fue atrapado. Durante años, fue capaz de mantener su anonimato y seguir adelante con su juego macabro, enviando mensajes y cartas que desafiaban a la policía. Pero, en su desesperación por mantener el control, subestimó un elemento básico de la tecnología moderna. En lugar de quedar en la oscuridad, fue un simple disquete lo que lo entregó, un objeto que ni siquiera imaginó que podría ser rastreado. Este crimen imperfecto, la captura de BTK, es un recordatorio de cómo, en algunos casos, los detalles más pequeños y las herramientas más simples pueden ser lo que desmorona la fachada de los criminales más astutos. ¿Cuántas veces pensamos que algo como un disquete no podría cambiar el curso de la historia? ¿Y cuántas veces nos olvidamos de que incluso las mentes más inteligentes cometen errores que, aunque insignificantes, tienen consecuencias catastróficas? En este caso, el disquete no solo permitió a la policía identificar a Dennis Rader, sino que también desmoronó el mito de su invulnerabilidad. Durante décadas, este hombre, que se había ganado la confianza de su comunidad y había vivido entre las sombras, creyó que nunca sería atrapado. Sin embargo, la tecnología, esa misma herramienta que él subestimó, lo atrapó. El caso de Dennis Rader es una historia de misterio, de maldad, pero también de un crimen imperfecto que, finalmente, encontró su final. La captura de BTK demuestra que, por más que un asesino en serie intente manipular a la policía, al final, incluso los más astutos pueden ser derrotados por su propia arrogancia y los avances imprevistos de la tecnología. ¿Te atreverías a cometer un crimen perfecto, sabiendo que el más mínimo error podría ser el principio del fin? La historia de Dennis Rader nos recuerda que el mal no siempre triunfa, y que, incluso los criminales más elusivos, pueden ser alcanzados por un simple error.